exámenes. La idea hoy es hablar sobre, de alguna forma es una continuidad de la clase anterior. La clase anterior hablamos sobre cría cooperativa y comunal en aves. Hoy la idea es hablar sobre lo mismo, pero en mamíferos. Y la principal diferencia que van a ver es que mientras que con aves teníamos historias más o menos redondas, por decirlo de alguna manera, con mamíferos tenemos polígonos, no cierran tan bien. Son historias que tienen muchos más matices. Entonces comienzo primero con cuestiones generales. Ustedes recuerdan, nosotros definimos o adoptamos como definición que cría cooperativa es si solamente hay una pareja que se reproduce, mientras que si hay varias parejas que se reproducen, hablamos de cría comunal. Los ayudantes, en el caso de cría cooperativa, proveen algún tipo de cuidado parental que puede incluir alimentación, termorregulación, acicalamiento o defensa, o eventualmente vocalizaciones de alarma o alimentación de la hembra. Y la forma más tradicional de ver que hay un efecto de beneficios de helpers es mostrar que algún parámetro relacionado con la supervivencia de las crías o el número de crías o su supervivencia aumenta con el número de ayudantes. Y estos dos gráficos de dos especies de chacales muestran exactamente eso. Es supervivencia, lo que tenemos en el eje Y, es la supervivencia de las crías hasta las 14 semanas de vida, y lo que vemos es que al aumentar el número de adultos por familia, aumenta la supervivencia en forma muy, muy marcada. Por supuesto que estos resultados correlacionales pueden tener explicaciones alternativas, ¿no? Experiencia de los padres, calidad del territorio, y ahí tenemos que hacer experimentos, y si bien los experimentos con aves se hicieron algunos, y yo les decía que es algo bastante difícil y al mismo tiempo polémico, bueno, con mamíferos ocurre lo mismo, digamos, parecería difícil, si ustedes toman este ejemplo, hacer un experimento de remoción de ayudantes en una población silvestre de chacales. Entonces, los experimentos de remoción que se han hecho son en general con especies más manipulables. Estos son dos experimentos que se hicieron con especies de ratones, con Microtus ocrogaster y Microtus pinetorum, y lo que se vio es que al remover ayudantes aumenta el intervalo entre camadas de la pareja reproductora, las crías pasan más tiempo solas, las crías son acicaladas menos frecuentemente, y en el otro caso, la remoción de ayudantes implica también mayores intervalos entre camadas, crías con menor peso al destete o que se desarrollan más lentamente. O sea que uno podría decir que hay evidencias en mamíferos de que los ayudantes ayudan y que eso se traduce en una mayor supervivencia o condición de las crías al momento de la independencia. Y dado que los ayudantes suelen estar emparentados con la pareja reproductora, estarían obteniendo beneficios en términos de fitness indirecto. Pero por otra parte también existen beneficios en términos de fitness directos, como pueden ser beneficios asociados con la vida en grupo. Para el caso de beneficios indirectos, hay también trabajos correlacionales que indican que individuos, que helpers más emparentados con la pareja reproductiva, proveen mayor ayuda que individuos menos emparentados. Acá les menciono dos trabajos, uno con hienas marrones y otro con marmotas. En el caso de marmotas, los subordinados, que ayudan fundamentalmente con termorregulación, bueno, aquellos que están más emparentados pierden más peso, que sería una manera de medir la ayuda, que aquellos que están menos emparentados. Profesor, ¿Sí? perdón, hay un Hay, compañero que quiere entrar. a ver, un segundo. Bueno,
Entonces, ¿por qué los ayudantes no se reproducen en forma independiente? Es la otra pregunta que habíamos visto cuando hablamos de cría cooperativa en aves. Bueno, en la mayoría de los casos, las evidencias apoyan hipótesis de restricciones ecológicas o demográficas, ya sea baja probabilidad de dispersión, o ausencia de territorios, o ausencia de parejas. Nuevamente, hay una especie de ratón, Pteromycus leucopus, donde la retención de hembras en los grupos natales correlaciona negativamente con el número de territorios vacantes. Si aumenta el número de territorios vacantes, las hembras dispersan. En marmota es con la calidad de territorios vacantes. Ustedes recuerdan que con aves habíamos hablado de la hipótesis de saturación de hábitat y de beneficio de la filopatría. Saturación de hábitat decía que no existían territorios vacantes, beneficio de la filopatría decía que existían, pero eran de mala calidad. Bueno, básicamente estamos en una situación bastante similar. Como, digamos, comentario interesante, en mamíferos, a diferencia de aves, tenemos especies, ¿no?, en donde directamente la cría cooperativa fue un camino evolutivo sin retorno. O sea, la reproducción no es viable si no existen ayudantes. O sea, así que voy a comenzar un poco la idea de la primera parte de la clase, donde voy a hablar de cría cooperativa y cría comunal en mamíferos, es contarle dar algunas consideraciones teóricas generales y luego centrarme en tres ejemplos. Uno muy estudiado, que es el de los suricatos, otro bastante estudiado, digamos, en este caso lo que tenemos es una forma un poco más compleja, pero en última instancia es cría cooperativa, hay una única pareja reproductiva, fundamentalmente. Luego tenemos mangostas, mungos mungo, donde tenemos varias parejas reproductivas, y vamos a ver un poco ahí el conflicto que se da entre hembras reproductivas y hembras reproductivas dominantes y hembras reproductivas subordinadas. Y luego les voy a hablar un poco sobre un caso de cría comunal en una especie de Argentina, que me va a servir como introducción para luego pasar a hablar sobre eusocialidad en roedores. Entonces, los casos de cría cooperativa en mamíferos se dan en especies socialmente monógamas, que es un porcentaje pequeño. No todas las especies socialmente monógamas tienen cría cooperativa, pero las especies con cría cooperativa son socialmente monógamas, con paternidad por fuera de la pareja muy baja y coeficientes de parentesco entre los miembros del grupo muy altos, que es lo que habíamos visto en la última clase. Era una condición, podríamos decir, necesaria para que se mantenga la cría cooperativa, que los helpers estén emparentados con la pareja que se reproduce. Y esto fue documentado en distintas familias, en cánides, lobos, chacales, coyotes, zorros, en mangostas, en monos del Nuevo Mundo y algunas familias de roedores. El caso de Batergide, que son las ratas topo, lo vamos a ver en detalle. También en castores, en puercoespines y en ardillas. Entonces, un tema que quería introducir y sobre el que vamos a volver a hablar cuando veamos eusocialidad en insectos, es una idea que introdujo un señor Reeve sobre sesgo reproductivo en sistemas con cría cooperativo comunal. Sesgo reproductivo básicamente se refiere a que hay algunos individuos que tienen un alto éxito reproductivo, mientras que otros tienen un muy bajo éxito reproductivo. ¿Qué es lo que ocurre en sistemas con cría cooperativa? Hay una pareja que se reproduce y hay otros individuos que no obtienen fitness directo. Y un poco la idea es que, por un lado, la presencia de ayudantes aumente el éxito reproductivo de la pareja dominante, y que los individuos dominantes pueden controlar las oportunidades reproductivas dentro del grupo.
o sea, de alguna manera pueden suprimir la reproducción, ya sea a través de ataques o a través de la expulsión de esos subordinados del grupo. Entonces lo que planteó este autor es lo que él llama modelos de concesión, ¿no? Donde, y esto nuevamente no implica intencionalidad del individuo dominante, pero él lo verbaliza de esta forma, dice, los individuos dominantes deberían ofrecer algún incentivo a los individuos subordinados para evitar que estos abandonen el grupo o se involucren en peleas para asumir el control del grupo. Y los incentivos deberían ser mayores cuando los no reproductivos no estén emparentados, porque en ese caso no obtienen fitness directo. Mientras que si están emparentados, bueno, ahí están obteniendo fitness indirecto y los incentivos deberían ser menores. Entonces, de alguna forma lo que él dice es que el sesgo reproductivo debería ser mayor cuando los individuos están estrechamente emparentados, ¿no? Y ser menor cuando no están tan emparentados los individuos del grupo reproductivo. Como ejemplo, si volvemos a la clase anterior, nosotros vimos que en los ejemplos de cría cooperativa en aves donde había una única pareja que se reproduce, los subordinados no obtienen, obtienen cero beneficio directo. Mientras que en el ejemplo de cría comunal, en esta familia de aves crotofágines, todos los individuos del grupo reproductivo obtenían el mismo beneficio. Era un caso de mutualismo. En otras especies había conflictos, no estaba tan claro si todos obtenían el mismo beneficio o había asimetrías. Pero de alguna forma, la idea es que cuando los helpers están emparentados, bueno, ya están obteniendo beneficios en términos de fines indirectos y el sesgo reproductivo es máximo, y cuando no están emparentados, sería más equitativa la reproducción dentro del grupo. Y este es un estudio que hicieron Lucas y Clayton Brock, un metaanálisis en donde analizaron especies de mamíferos con crías cooperativas, donde algunas hembras no se reproducen pero proveen cuidado parental, que son las barras oscuras, y otras especies en donde, digamos, hay hembras que viven en grupos, y lo que vieron es que para el caso de, digamos, especies con cría cooperativa, donde solo unas pocas hembras se reproducen, el sesgo reproductivo tanto de hembras, que sería el gráfico A, como de machos, es muy marcado, mucho más marcado, digamos, para hembras que para machos. Y en especies con cría cooperativa, también lo que se ve es que los machos mantienen la posición dominante en el grupo por más tiempo que en otras especies sociales. Entonces, luego de esta introducción general, vamos a los tres ejemplos que les había mencionado. Tal vez el grupo de mamíferos más estudiado es Suricata suricata. Ahí hubo un grupo de la Universidad de Cambridge, liderado por Tim Clayton Brock, que yo se los mencioné. Él, digamos, es una persona que trabaja en mamíferos, trabajó mucho tiempo con ciervos y luego en los 90 comenzó a trabajar con esta especie, y si buscan los trabajos publicados desde principios de los 90 hasta la fecha en suricatos, van a ver que son muchísimos, y en casi todos Clayton Brock es el autor principal. Esta especie vive, bueno, viven en todos los zoológicos, obviamente, pero en condiciones naturales vive en regiones áridas del sur de África, en grupos que pueden estar formados por entre 3 y 20 adultos y subadultos, acompañados por crías dependientes. O sea, puede haber grupos de hasta 40 individuos, cada grupo tiene una pareja dominante y subordinados de ambos sexos, y también pueden tener los grupos, y esto es importante, subordinados inmigrantes. Digo que es importante porque estos subordinados inmigrantes no están relacionados genéticamente con la pareja reproductiva. Las hembras son sexualmente maduras todo el año, y pueden tener hasta 4 camadas en un año.
y los ayudantes no son reproductivos, o mayormente no son reproductivos, y colaboran en cuidado y alimentación de crías, en vigilancia y en excavado de cuevas. Las hembras también proveen alimento a las crías. Y lo que se ve es que los grupos que no tienen ayudantes crían exitosamente en condiciones excepcionales. Entonces, lo que uno esperaría es que exista conflicto entre las hembras dominantes y las hembras subordinadas, y estos gráficos de alguna manera muestran ese conflicto. El gráfico A lo que les muestra es la probabilidad de que una hembra del grupo sea expulsada del grupo en función de su edad, ¿no? La edad de la hembra subordinada. Hembras de menos de 12 meses, entre 13 y 24 meses, más de 24 meses, y fíjense que para hembras ya de más de 2 años, la probabilidad de que sean expulsadas del grupo es prácticamente de un 80-90%. Al mismo tiempo, la probabilidad de ser expulsada aumenta al aumentar el tamaño del grupo. O sea, estas son correlaciones, y en general en estos estudios lo que ustedes van a ver son datos correlacionales, porque es muy difícil hacer un experimento. Incluso aunque se tratara de ratones, sería muy difícil hacer un experimento, manipulando las características de la hembra y viendo si eso afecta o no la probabilidad de expulsión. Pero básicamente lo que encuentran es que en grupos más grandes es mayor la probabilidad de que una hembra sea expulsada, y esto correlaciona a su vez con la edad. Y el gráfico C muestra que la probabilidad de concepción, de que queden embarazadas, aumenta, digamos, en las subordinadas con la edad, ¿no? Las subordinadas tienen, son las barras grises. Fíjense que para las dominantes, con la edad, la probabilidad de quedar embarazada es más o menos constante, mientras que para las subordinadas aumenta con la edad. Y esto es un poco el conflicto. De alguna forma, las subordinadas, todo bien con las subordinadas en la medida en que provean cuidado parental, pero en la medida en que intenten reproducirse, eso va a afectar el fitness de la dominante, y ahí comienza el conflicto, que se resuelve con la expulsión de las subordinadas, que pueden irse, digamos, con machos. O sea, estos grupos crecen y en algún momento se produce una fisión. Yo les mencionaba que hay también machos inmigrantes, y ahí está el problema, porque justamente las hembras subordinadas están relacionadas genéticamente, o hay una mayor probabilidad que estén relacionadas genéticamente con el macho dominante, que puede ser el padre, pero con los machos inmigrantes no. Entonces ahí es donde se producen los apareamientos y donde se producen los conflictos. Profe, esto de que sean, que se vayan, que sea más probable que se reproduzcan, digamos, ¿es por un tema fisiológico de que va madurando la hembra? A ver, las hembras son maduras, o sea, lo que existe es supresión, o sea, la forma en que se suprime la reproducción es comportamental. Hay agresiones y eso implica una supresión que actúa a nivel hipotálamo hipofisario. O sea, no sé cuántos de ustedes vieron algo de fisiología, pero existen factores liberadores de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Esas hormonas participan en el desarrollo de los folículos ováricos, pero lo que dispara el inicio de la maduración de un ovocito se debe a estas hormonas que secreta la hipófisis, pero la secreta ante estimulación de factores liberadores de gonadotrofinas que se producen en el hipotálamo, lo que se llama el eje hipotálamo hipofisario. Entonces, la agresión hacia hembras, en algunos casos, en otros casos se hipotetiza que puede haber feromonas, hace que esas hembras
si bien son maduras sexualmente, su reproducción está inhibida, ¿no? Si removes a la hembra dominante, rápidamente alguna de las subordinadas pasa a ocupar ese rol reproductivo. O sea, son maduras sexualmente, pero están inhibidas reproductivamente. No sé si quedó claro o compliqué más la historia. Claro, supongo que con el tiempo es más probable que la inhibición deje de tener efecto por Bueno, una costumbre, o bueno, ya soy más adulta, más yo soy tamaño. más adulta, ya no existe, o sea, las relaciones de dominancia ya no son tan claras, ¿no? O sea, una hembra de 1 año con una hembra de 3 o 4 años. O sea, tenés ese tipo de conflictos, y a pesar de que están relacionadas en términos, o sea, que la subordinada por ahí es la hija de la dominante, bueno, la dominante prefiere reproducirse ella a que se reproduzcan individuos emparentados. Cuando digo prefiere, no le estoy atribuyendo, o sea, se seleccionó ese comportamiento. ¿Ya? De alguna manera, fitness indirecto de la dominante es más importante que, perdón, fitness directo de la dominante es más importante que fitness indirecto de la dominante. Bueno, ¿hay efecto de los Perdón, ayudantes? Sí. ¿Sí? una pregunta, no sé si lo habías dicho, en el grupo hay solo 1 o 2 machos dominantes, ponele, no hay otros machos Hay reproductivos. varios machos que pueden estar emparentados con la pareja reproductiva o pueden ser machos inmigrantes. ¿Y ellos están controlados por agresiones también para que no se reproduzcan con la hembra dominante o con Sí, pero otra? es más difícil controlar al macho, o sea, la espermatogénesis no es tan fácilmente inhibible y lo que tenés es, sí, cópulas de esos machos. O sea, el proceso, la historia tiene 1000 matices, si a alguno le interesa puede ir a los trabajos, hay trabajos endocrinológicos, trabajos comportamentales, trabajos genéticos, pero se producen cópulas dentro del grupo, no es a diferencia de aves que los subordinados no se reproducen. Es mínima la reproducción, pero puede haber reproducción. Y eso genera conflictos. Y en general la reproducción es de hembras subordinadas con machos inmigrantes, que no están Entonces directamente emparentados. es mejor entonces expulsar a los machos ya cuando son maduros y proteger que no vengan otros. Sí, pero hay un compromiso. Por un lado te conviene que haya más porque todos ayudan, pero, o sea, a la pareja dominante le conviene un grupo más grande, porque eso implica beneficios para ellos. A los que están en el grupo también les conviene estar en el grupo porque hay beneficios directos en términos de menor riesgo de depredación. Vamos a ver ahora eso. Entonces hay un conflicto donde, bueno, a mí me conviene estar en un grupo grande, pero me conviene reproducirme. Visión subordinado. Visión dominante, a mí me conviene que haya subordinado, pero no me conviene que se reproduzcan. Y ahí tenés el conflicto. Lo estoy Ok. planteando en forma muy simplificada, pero básicamente eso resume el conflicto. A diferencia de lo que tenéis en aves, donde solamente hay una pareja que se reproduce, y por lo tanto no hay conflicto. El conflicto se da cuando hay parejas de reemplazo, o cuando el coeficiente de parentesco, digamos, cambia entre los helpers y la pareja, o en el caso de cría comunal en aves, en donde no hay conflicto porque todos obtienen más o menos el mismo beneficio. Bien. Acá no. Una última Sí, cosa. ¿Los hijos de los subordinados también son cuidados o se sí, abandonan sí. ahí? Una vez que, en este caso, una vez que nacen las crías, no son discriminadas. No, Ah, ok. a ver, creo, habría que mirar los detalles. Mientras que en la otra especie que vamos a ver, en mangostas puede haber infanticidio. Si bien el problema con el infanticidio cuando tenés cría comunal es que tenés que reconocer qué crías son tuyas y qué crías no son tuyas. Y eso no es tan sencillo. Claro. O sea, las crías están en una cueva, nacieron las crías y a partir de ahí, bueno, todas reciben alimento. O sea, para que funcionara el control a ese nivel, debería haber reconocimiento de las crías y la dominante eliminar a las crías de las subordinadas. Como eso no es posible, en general lo que ocurre es la expulsión. En el caso de mangostas, vamos a ver, es mucho más claro, o sea, ahí hay varias hembras dominantes que expulsan a las subordinadas
y solamente las readmiten si abortaron. Y tenés hembras subordinadas que son expulsadas del grupo e intentan reproducirse en forma independiente, y otras que abortan y vuelven al grupo, y son readmitidas. Por eso la historia es mucho más compleja. Pajaritos era un juego de niños comparado con mamíferos. Pero bueno, esto es un poco, digamos, si bien los resultados no son tan redondos, la lógica es la misma. O sea, existe un conflicto entre los que se reproducen y los que no se reproducen, que se resuelve ya sea a través de obtener fitness indirecto para el que no se reproduce, o de obtener fitness directo de alguna otra forma, o compartir la reproducción. O sea, cuando digo obtener fitness directo es beneficios en términos de supervivencia o poder reproducir. Entonces, esto lo que les muestra es cómo, en función del número de helpers, fíjense que estamos hablando de hasta 25 helpers, y la pendiente de esto es bajísima, ¿no? Este es el número de camadas por año que tiene la hembra reproductiva en función del número de helpers. Y esto lo que muestra es el peso de la madre, digamos, bueno, corregido por edad, en función del número de helpers. O sea, no hay un efecto dramático en el número de helpers, como la primer transparencia que yo les mostraba de chacales, en donde con unos pocos helpers se multiplicaba por 3 o por 4 el éxito reproductivo. Acá es un efecto pequeño, ¿no? O sea, nacen más crías, el peso de las crías al momento de la independencia está asociado con el peso de la madre, y el peso de la madre está asociado con el número de helpers. O sea que de alguna manera podemos decir que la fecundidad de la hembra y el peso de las crías al momento de la independencia estarían influenciados por el número de ayudantes. Pero son correlaciones, y fíjense que estamos hablando de una nube de puntos. O sea, está bien, acá la pendiente es positiva, acá también, si bien tenemos algún puntito medio perdido por ahí, pero no es un efecto así dramático. Bueno, sesgo reproductivo en suricatos. Casi todas las crías pertenecen a la hembra y al macho dominante. La hembra, como decía antes, produce hasta 4 camadas por año, de entre 3 y hasta 8 crías, y este sesgo reproductivo se da por la combinación de, por un lado, lo que llamaríamos nosotros evitación del incesto o evitación de la endogamia, y supresión de la reproducción por parte de la pareja dominante, ¿no? Las subordinadas pueden alcanzar una posición dominante, pero los machos subordinados, digamos, no le queda otra que dispersar a grupos vecinos. Y como les decía, machos y hembras subordinados pueden irse juntos y formar un nuevo grupo. O sea, hay una fisión de este grupo. Y acá tienen datos de sesgo reproductivo. Los datos de la izquierda son estudios observacionales, antes de que fueran populares las técnicas de filiación utilizando microsatélites de ADN. Y lo que concluían los autores a partir de observaciones de cópulas eran que, y asignar crías, era que, bueno, había un sesgo muy marcado entre dominantes y subordinadas, tanto para hembras como para machos, y fíjense la diferencia entre machos filopátricos subordinados y machos inmigrantes subordinados. Los inmigrantes algo de reproducción conseguían. Y este es el estudio ya más fino, hecho con microsatélites de ADN. El gráfico de arriba corresponde a un estudio de un sitio, y esto corresponde a otro sitio, o sea que de alguna manera son réplicas. En este sitio había 10 grupos y en este había 6 grupos reproductivos. Y lo que tienen es el macho dominante, el macho subordinado, el macho, digamos, inmigrante, la hembra dominante, la hembra subordinada, ¿no? Y más o menos el patrón es el mismo. O sea, hay un fuerte sesgo reproductivo, el macho y la hembra dominante monopolizan prácticamente toda la reproducción, pero las subordinadas pueden tener algo, digamos, aquí no, y los machos subordinados pueden también tener algo, dentro del grupo o fuera del grupo.
Y este es Una un pregunta, poco, Juan Carlos. ¿sí? Perdón, no me quedó claro en la diapo anterior a los gráficos, la otra, que dice que el sesgo reproductivo es combinación entre evitación del incesto y supresión de la reproducción. O sea, no entiendo a qué se refiere, qué reproducción se suprime. Se suprime la de las subordinadas, lo que te decía Ah, los antes, subordinados. Ah, está agresiones, bien. agresiones hacia las subordinadas que implican que no ovulen. Ok, gracias. Esto es muy común en mamíferos, que directamente las subordinadas estén en una situación de anestro, o sea, su ciclo estral, ¿no? Lo que sería el ciclo menstrual para humanos, para otros mamíferos se habla de ciclo estral porque no necesariamente dura un mes. El ciclo estral está arrestado, está, digamos, detenido en una fase está detenido, o sea, no se produce ovulación. Entonces, un poco el cuadro, digamos, esto es un gráfico no muy intuitivo, pero les muestra cuáles son los coeficientes de parentesco estimados a partir de estudios de microsatélites de ADN. Entre el macho dominante y la hembra dominante no están emparentados. Entre el macho dominante y el macho inmigrante, y acá les da un R de 0,33, o sea, esto hay un montón de interrogantes, entre el macho dominante y los machos natales subordinados, ¿no? 0,24 con el padre, 0,45 con la madre, con las hijas también, 0,42 con la madre, 0,15 con el padre, siempre con el padre es menos, pero fíjense que con los juveniles de menos de un año de edad, el macho dominante está más emparentado y obviamente la hembra dominante también. O sea que no estamos hablando de coeficientes de parentesco de 0,5 entre los dominantes y los juveniles subordinados o los subordinados de mayor edad. Pero básicamente lo que está mostrando, digamos, es que existen relaciones genéticas y esas relaciones genéticas serían, entre comillas, lo que en algunos casos implicaría que no haya apareamientos de hembras con el macho dominante o de machos con la hembra dominante. Pero no es una historia, como les decía, redondita. Y yendo un poco a la parte más hormonal, digamos, ustedes lo que tienen aquí en esta figura es el estrógeno, ¿no? Que de alguna manera es un indicador, es un esteroide que producen las hembras, y en este caso se obtienen valores de estrógeno a partir de las heces, o sea, es una técnica, digamos, con un nivel de error mayor, pero es preferible en aquellos casos en donde capturar individuos y tomar muestras de sangre puede generar una perturbación muy grande. En muchos casos se utiliza directamente medición para estudios con primates, para estudios con algunos ungulados que son difíciles de capturar, se utiliza directamente mediciones de esteroides sexuales a partir de las heces. Y lo que ven es que, bueno, la hembra dominante tiene niveles de estrógenos mayores que la hembra subordinada, que si hay machos no relacionados presentes en el grupo, las hembras subordinadas tienen mayores niveles de estrógeno que si solamente hay machos relacionados, y la probabilidad de que una subordinada se aparee es mayor si hay machos no relacionados que si hay machos relacionados, y a su vez la probabilidad de que una subordinada se aparee, digamos, es mayor si, digamos, tiene la misma edad que la dominante, que si es menor que la dominante. O sea, de alguna forma les está mostrando, les estoy mostrando de distintas formas un poco lo mismo, ¿no? Las subordinadas entran en conflicto con la dominante en la medida en que crecen, y la probabilidad de conflicto aumenta si hay machos subordinados, digamos, no
emparentados con los cuales ellas se puedan aparear. Entonces, esto es un poco lo que les decía del conflicto entre dominantes y subordinadas, y yo les había mencionado también que existían beneficios directos de estar en grupos, y este es un gráfico que nos remite a las primeras clases donde veíamos beneficios de la vida en grupo. Este es porcentaje que hay al menos algún individuo vigilando en función del tamaño de grupo, ¿no? Este es porcentaje de tiempo donde, sí, al menos hay alguno vigilando. Acá tienen mortalidad de adultos, que disminuiría con el tamaño de grupo. Estos son los intervalos de confianza, pero bueno, hay un efecto de, a pesar de que hay algunos puntos medios raros, hay un efecto de tamaño de grupo. Y también el tema de que las hembras ayudan más que los machos, y la ayuda de los machos disminuye en la medida en que se acerca la edad de abandonar el grupo, ¿no? Esta es la contribución que hacen hembras en celeste, machos en azul, cuando son juveniles, cuando son subadultos, individuos de un año, individuos de más de un año. O sea, como ven, la historia va en una dirección, pero no es una historia redondita como las que veíamos en aves. Voy ahora a un caso en donde lo que tenemos es una situación en donde hay grupos también de entre 8 y 40 individuos que se reproducen varias veces por año, pero aquí tenemos varias hembras adultas dominantes, con distinto grado de dominancia. Hay una que sería la hembra alfa, pero hay otras hembras que también son dominantes sobre otras que son subordinadas, y esas hembras se reproducen. Y ahí lo que tenemos es el conflicto entre hembras. Lo que se observa es que los miembros del grupo cooperan en cuidar y alimentar a las crías. Todas las hembras entran en estro en forma simultánea, se aparean, y las crías nacen en forma sincrónica, y una vez que nacen las crías, todas existe, digamos, cuidado comunal. Todas las hembras colaboran en cuidar a esas crías. En grupos de mayor tamaño, la supervivencia de las crías de la hembra dominante disminuye. O sea que aquí, digamos, al haber, digamos, mayor número de hembras, la hembra más dominante disminuye su éxito reproductivo porque hay competencia por el alimento. Y como les decía, las hembras subordinadas no restringen su reproducción. O sea, todas las hembras que tienen más de 9 meses se aparean y pueden quedar embarazadas. Ahora, cuando hay más de 5 hembras en el grupo, aumenta la probabilidad de que la hembra dominante expulse a las subordinadas, y estas subordinadas pueden abandonar el grupo en forma definitiva, y otras abandonan el grupo, abortan y vuelven y son reaceptadas en el grupo. Entonces, este es un trabajo de hace algunos años, donde de alguna manera los estudios con esta especie comenzaron a principios de este siglo. Debe haber una media docena, entre media docena y una docena de trabajos publicados. Son también trabajos correlacionales, pero ustedes lo que tienen aquí, por ejemplo, es la supervivencia de las camadas hasta que salen de la cueva, ¿no? En función del número de hembras que se reproducen. Y lo que tienen es que si hay más hembras, hay más supervivencia de las camadas. Ahora, lo que tienen aquí es la supervivencia una vez que emergieron de la cueva, en función, digamos, del número de hembras. Y aquí tenemos un máximo y luego decae. Esto es la supervivencia de las crías post-emergencia para la hembra dominante. Y también, alguno podría decir que, bueno, que si sacamos este punto, esta recta se vuelve algo como que no habría costo, pero bueno, los autores lo que dicen es que con más de 5 hembras
habría un costo para la hembra dominante. Y esto lo que les muestra es el éxito de las hembras que se reproducen en función del número de hembras que se reproducen, y nuevamente habría si ustedes ajustan esto con una regresión múltiple, bueno, llegan a que hay un pico. Pero obviamente estos datos dan para discutir, ¿no? Esta es un poco la historia, y lo que les decía, la probabilidad de que una hembra sea, digamos, expulsada aumenta con el número de hembras. La probabilidad es mayor si la hembra está embarazada que si la hembra no está embarazada, ¿no? Y la probabilidad de que sea reaceptada en el grupo luego que fue expulsada es mucho mayor si la hembra no está embarazada, si la hembra abortó, que si está embarazada. O sea que básicamente lo que ocurre es que en grupos grandes las hembras dominantes expulsan a las subordinadas que están embarazadas y solo las readmiten si abortaron. Y hay hembras subordinadas que son expulsadas, abortan y vuelven al grupo natal, y otras al grupo, digamos, donde estaban, y otras que directamente intentan continuar su embarazo y reproducirse de forma independiente. El tercer ejemplo es un ejemplo local, que es una especie de tuco-tuco, del género Ctenomys. Los tuco-tucos es un género que tiene una amplia distribución en Sudamérica. Esta especie, digamos, se llama Ctenomys sociabilis justamente porque tiene comportamiento social. Hay tuco-tucos que son solitarios, hay otros que viven en grupos. Todos tienen la característica de que son subterráneos. En este caso, estamos hablando de una especie que vive en zonas semiáridas del sudoeste de Argentina, en la provincia de Neuquén. Las cuevas están ocupadas por entre 1 y 6 hembras adultas, según, y acá yo abro un paréntesis, esto, no hay muchos estudios, en realidad hay un estudio de largo plazo que hizo una bióloga estadounidense, y luego no se ha continuado y quedan un montón de interrogantes. Y un poco por eso se los menciono, ¿no? Porque es un modelo interesante. No digo que sea sencillo de estudiar, pero es un modelo interesante y no está en África, sino que está acá en la provincia de Neuquén. Entonces, lo que tenemos es que hay entre 1 y 6 hembras adultas que están estrechamente relacionadas y un único macho adulto. La reproducción ocurre entre julio y agosto, la madurez sexual es a los 9 meses, la gestación dura 90 días y cada hembra produce de 2 a 6 crías. Todas las hembras del grupo se reproducen, crían comunalmente en un único nido que es compartido. Y no hay cuidado parental por parte de individuos no reproductores, pero sí todas las hembras reproductoras proveen cuidado parental. Los adultos construyen cuevas, cuidan el nido, detectan predadores, y los juveniles dispersan al final del primer verano, pero dispersan fundamentalmente los machos, no las hembras. O sea que hay filopatría natal. O sea, tenemos de alguna manera una especie donde las hembras están emparentadas entre sí y los machos no, porque los juveniles dispersan, pero al mismo tiempo reciben machos inmigrantes. Y tienen una muy baja probabilidad de dispersión exitosa porque obviamente buena parte de la supervivencia de estos bichitos depende de estar bajo tierra. Y la dispersión implica obviamente moverse en la superficie y ahí aumenta el riesgo de depredación. Y esto tal vez alguno de ustedes lo sabía, ¿no? Si yo les pregunto cuáles son las especies en peligro crítico, especies de mamíferos en peligro crítico en Argentina, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué especies ustedes consideran que están más amenazadas? ¿Qué especies de mamíferos consideran ustedes que están más amenazadas en Argentina? Los felinos, ¿no? Los grandes felinos que hay acá. Grandes felinos. ¿Otro? Los guanacos y eso no, ¿no? No. La corzuela. Bueno,
inevitablemente, Venado de las Pampas, ¿eso? venado de las Pampas, alguno va a decir tatú carreta, ¿sí? aguaraguazú, claro. Ah. Bueno, o sea, nosotros tenemos una visión totalmente sesgada hacia los mamíferos más llamativos. Y si bien alguna de las especies que mencionaron está amenazada, en general estamos hablando de especies que tienen categorías de amenaza baja. Ustedes saben que, bueno, las especies se clasifican en base a criterios bastante objetivos, estableciendo su grado de amenaza. La categoría de mayor amenaza es en peligro crítico, luego tenemos en peligro, luego vulnerable, luego casi amenazada. Casi todas las especies que ustedes mencionaron son casi amenazadas o vulnerables, ¿no? Si yo les digo cuáles son las especies en peligro crítico, probablemente la mayoría de ustedes no las conozca. Son pequeños roedores, digamos, y entre ellos, esta es una especie que está en peligro crítico. Está en peligro crítico porque el área es un caso de endemismo extremo, ¿no? La extensión de presencia sería todo el área en la cual encontramos la especie. Es menos de 100 kilómetros cuadrados. Y esto, por suerte, entre comillas, esta especie está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Aquí tienen el lugar. Este es el parque, este es el lago Nahuel Huapi, este es el lago Traful, este es el río Limay y este es el río Traful. Y en este sector es donde está la totalidad de la especie. Y, digamos, por más que es un parque nacional, hay pastoreo ovino, con lo cual hay una degradación del hábitat y, de alguna forma, esta especie es una especie que está en el top, digamos, si ustedes tuvieran que decir, bueno, cuáles son las especies que tienen mayor riesgo de extinguirse en los próximos 10 años, esta es una de esas 6 especies que, como les decía, son pequeños roedores endémicos. Y justamente, digamos, ahí, bueno, hago una disquisición. Cuando tienen una especie endémica, la responsabilidad de su protección recae en nosotros. O sea, uno puede decir, bueno, yaguareté, las poblaciones argentinas son marginales, yaguaretés tienen en toda Sudamérica y en Centroamérica. Águila coronada también tiene una distribución en toda América, si bien las poblaciones de Argentina son importantes. Esta especie está solo acá. O sea que los responsables de que esta especie persista somos nosotros. Pero bueno, yendo al tema de la clase, que es cría comunal. Profe, perdón, Sí. hay una compañera que quiere entrar. A ver, un segundo. Bueno, les decía, los grupos sociales están compuestos por varias hembras que están estrechamente emparentadas y un único macho inmigrante, ¿no? El estudio de estas especies es complejo porque básicamente ustedes no saben qué es lo que está pasando en las cuevas. O sea, todavía no tenemos una tecnología muy sofisticada que nos permita estar viendo qué es lo que está pasando adentro de las cuevas. O sea, hay buena parte de la vida de estos roedores ocurre bajo superficie. Entonces, lo que van a ver son datos limitados, ¿no? Entonces, lo que se ve es que el número de machos recapturados como adultos, machos filopátricos, es muy bajo, digamos, y machos que dispersan es mucho mayor, mientras que hembras filopátricas es mucho más alto. O sea, si ustedes siguen una cueva y se fijan a través del tiempo con método de captura-recaptura, o sea, colocando trampas a la salida de la cueva y viendo qué capturan, lo que ven es que es muy baja la probabilidad de recapturar un macho que nació en esa cueva, pero es muy alta la probabilidad de recapturar una hembra que nació en esa cueva. La mayoría de las dispersiones de machos ocurren dentro de la población local, ¿no?
y la mayoría de los nuevos grupos son fundados por hembras que nacen en esa población. Y este es un poco estos son trabajos de esta mujer, Lacey, un trabajo publicado en el 2004, creo que fue una de las últimas cosas que publicó, no hubo muchos trabajos. Como anécdota, ella vino a trabajar a Argentina pensando que esta especie era otro ejemplo de eusocialidad en roedores, que era similar a la rata topo desnuda que vamos a hablar en la segunda parte de la clase, que de alguna manera es un caso excepcional. Se encontró que, bueno, que no era una situación de eusocialidad. Eusocialidad es cuando ustedes tienen una única hembra que se reproduce y tienen castas no reproductivas durante toda la vida, que lo que hacen es ayudar a que esa hembra se reproduzca. Es lo que ocurre en insectos eusociales como abejas, avispas, hormigas, termites. Pero bueno, esta persona, Lacey, hizo lo que pudo, digamos, y eso lo publicó en este trabajo, pero como van a ver, quedan un montón de patas sueltas. Fíjense, para tener una idea, esta es una población, estamos hablando de 100 metros, o sea que estos serán unos 1000 metros por 400, 500 metros. Estas son cuevas, ¿no? Y lo que les está mostrando son los movimientos de dispersión de 17 machos, que es este gráfico superior, y de 13 hembras, que es el gráfico inferior. O sea que esto de alguna manera les muestra cómo se produce la dispersión. No hay estudios genéticos importantes, pero probablemente lo que tengamos es, digamos, poblaciones muy, muy viscosas que están estrechamente relacionadas en términos genéticos. O sea que la similitud genética se da no solamente dentro de las cuevas, sino entre cuevas. Y lo interesante es, ella apuntaba a mostrar que cría comunal era beneficiosa para todas, ¿no? Y, bueno, típico resultado, número de crías, digamos, que son criadas hasta el momento de weaning, es el momento de la independencia nutricional, del destete, y lo que tienen es que al aumentar el número de hembras, aumenta el número de crías que llegan al destete. Pero este es el número de crías totales. ¿Qué pasa si, digamos, miden el número de crías por hembra? O sea, si dividen esto por 1, esto por 2, esto por 3, esto por 4, esto por 5, esto por 6. Bueno, lo que obtienen es esto, que el fitness directo per cápita disminuye al aumentar el tamaño del grupo, ¿no? Y acá, obviamente, tenemos un problema. La manera en que resolvió el problema, digamos, de alguna forma la autora, fue viendo la supervivencia hasta la siguiente temporada reproductiva, o sea, viendo si había beneficios directos. Y lo que encontró es que hembras solitarias tenían una menor supervivencia que hembras que estaban en grupos, y si uno ponderaba el éxito reproductivo per cápita del gráfico anterior, que cae al aumentar el tamaño del grupo, por la supervivencia en grupos de mayor tamaño, le daba como que si se reproducían solas o si se reproducían en grupos, tenían el mismo fitness a lo largo de la vida. Pero esto parece más como un resultado buscado para no entrar en contradicción, es decir, bueno, lo que encontramos muestra que en realidad no les convendría vivir en grupos y por lo tanto no podemos explicar cuáles son los beneficios de la vida en grupos, que algo que se ajuste a los datos. O sea que si uno tuviera que concluir, lo que tenemos es que, bueno, es un sistema interesante en donde no tenemos una buena explicación de cuáles son los beneficios que están obteniendo esas hembras por reproducirse en forma comunal. Entonces,
Como resumen de lo que vimos en las últimas 2 clases y lo que les di ahora, dejo eusocialidad como un tema distinto, pero caería en la misma explicación, pero es un caso extremo. Durante los últimos 50, 60 años, los biólogos desarrollaron un marco teórico que permite explicar la evolución de comportamientos sociales cooperativos, ¿no? O sea, comportamientos que están donde hay un dador que está realizando algo que beneficia al receptor. Y de alguna manera las explicaciones se pueden agrupar en 2 grandes categorías que no son mutuamente excluyentes. El actor puede recibir beneficios en términos de fitness directos, o sea, se está beneficiando, o puede recibir beneficios en términos de fitness indirecto. El actor se perjudica, pero este costo es compensado por ayudar a individuos emparentados a producir descendientes adicionales. En los casos en que el actor recibe beneficios directos, la cooperación puede ser no forzada, beneficios mutuos, o requerir de algún beneficio que fuerce la cooperación. Y nosotros vimos el caso de cooperación por reciprocidad. Aquí sería cooperación por mutualismo, ¿no? Beneficios en términos de fitness indirecto sería lo que vimos como kin selection. Si tenemos casos donde el actor recibe beneficios indirectos, de alguna manera necesitamos algún mecanismo que asegure que el comportamiento, entre comillas, altruistas, está dirigido a individuos con los cuales comparte genes, y esto implica que haya discriminación entre parientes y no parientes. Entonces, para plantearlo en forma muy, muy sintética, bueno, la pregunta es cooperación. ¿Por qué tenemos cooperación? Bueno, puede haber beneficios directos, o sea, el actor está recibiendo un beneficio, y en ese caso puede ser no forzada, y los beneficios son mutuos, o forzada, y en ese caso tenemos reciprocidad. Vimos que los casos de reciprocidad son pocos y con muchos interrogantes. O podemos tener beneficios indirectos, en donde básicamente el actor lo que está haciendo es ayudar a individuos emparentados a que tengan más descendientes. Y lo que podemos tener es que haya una situación donde hay dispersión limitada, básicamente que uno vive en un condominio familiar y ayudando a un vecino está ayudando a un pariente, o que exista la capacidad de discriminar entre parientes y no parientes. Y ahí podemos tener claves ambientales, que fue la que vimos en el ejemplo de aves la clase pasada, o claves ambientales y genéticas, que fue la que vimos para el caso de ardillas hace 2 clases, ¿no? Esto sería un poco un resumen de lo que fue la clase de cooperación y reciprocidad, cría comunal y cooperativa en aves, y cría comunal y cooperativa en mamíferos. Y siendo casi las 13, si les parece, paramos 10 minutos, yo quedo en línea por si hay dudas, y la segunda parte va a ser más cortita y va a ser sobre eusocialidad en roedores. Lo de dispersión limitada, ¿a qué apuntaba dentro de los beneficios indirectos? Dispersión limitada, dame un segundito que paro el... Perfecto. Bueno, entonces retomo la clase. En esta segunda parte vamos a comenzar a hablar de eusocialidad. Hoy voy a hablar generalidades de eusocialidad y eusocialidad en ratas topo, y la clase próxima va a estar dedicada exclusivamente a insectos eusociales. ¿Qué características tienen las especies eusociales? Bueno, hay superposición de generaciones de adultos, hay cuidado cooperativo de las crías, y hay división de las tareas reproductivas. Hay castas estériles y lo que se denomina altruismo reproductivo. Es decir, hay una hembra, la reina, y un macho, puede haber uno o más, ¿no? Si hay uno, el rey sería, que se reproducen, mientras que los otros machos y hembras lo que hacen es proveer cuidado parental a las crías de esa pareja reproductiva. La eusocialidad evolucionó en himenópteros, abejas, avispas y hormigas, pero también evolucionó en isópteros, que son termitas,
en homópteros, que son áfidos, y en coleópteros, que son escarabajos. La diferencia entre himenópteros y los otros grupos es que los himenópteros tienen un sistema de reproducción haplodiploide, con machos haploides, hembras haploides, mientras que los otros grupos son diploides. Ticenópteros también, crustáceos también, y roedores, que son las ratas topo, que es esto que ven acá, que es algo así como una salchicha con patas y un par de incisivos muy desarrollados. Estos son hormigas y estas son termites. Entonces, yendo un poco más al detalle, dentro de los insectos, los isópteros son todos eusociales. En hemípteros hay unas 50 especies eusociales, en tisanópteros 6 especies, en coleópteros 1 especie. En himenópteros, o sea, no todos los himenópteros son eusociales, sobre esto vamos a hablar la clase próxima, sí todas las especies de hormigas, ¿no? Salvo unas pocas especies derivadas, pero en abejas y en avispas no es que lo más común sea la eusocialidad, ¿no? En abejas, entre 300 y 400 de 4.000 especies son eusociales, y en avispas, digamos, hay unas 900 especies que son eusociales, pero la mayoría no son sociales. Crustáceos tenemos un único caso, y luego tenemos encordados esta familia, que son las ratas, ratas topo, ¿no? Mole rats serían ratas topo de África, en donde tenemos unas 10 especies que son primitivamente eusociales, pero 2 especies que son Heterocephalus glaber y Cryptomys damarensis, que son eusociales, y la que ha sido más estudiada es Heterocephalus glaber, que es la rata topo desnuda, que es esto que ven aquí, ¿no? Esta es una filogenia que muestra dentro de este grupo de ratas topo Cryptomys damarensis y Heterocephalus glaber, ¿no? Esta es muy parecida, pero tiene incisivos inferiores y tiene pelo, mientras que esta es totalmente desnuda. Entonces, yo voy a hablar sobre esta especie que realmente, si uno tuviera que definirla, diría que es un bicho raro, pero extremadamente raro. Estamos hablando de un roedor pequeño, ¿no? Tiene el tamaño de un ratoncito, entre 25 y 70 gramos, sin dimorfismo sexual, cuerpo desnudo, o sea, no tienen pelo, son heterotermos, la termorregulación es comportamental, lo cual no es muy complicado dado que el ambiente de cuevas es un ambiente termoestable, o sea, si ustedes bajan 50 centímetros debajo de la superficie, lo que tienen es un ambiente bastante termoestable. Solamente tiene pelos entre los dedos de los pies, que los usan como cepillos para barrer el polvo. Tienen ojos pequeños, pero no son funcionales, o sea que el principal canal de comunicación es olfativo, auditivo y táctil, no visual, o sea, los ojos no son funcionales, son ciegos. Y tienen vibrisas, que son pelos sensoriales, y tienen vibrisas que son, a ver si puedo, estos pelos que están viendo aquí en la cara, y también los tienen en la cola. Y alguno preguntará, ¿para qué tienen vibrisas en la cola? Bueno, estos bichos funcionan como si fuera un vagón de subte. El vagón de subte o un subterráneo, cuando llega al final del recorrido, no es que se da vuelta, sino que va para atrás. Bueno, estos bichos en las cuevas van en una dirección o en la dirección contraria, pero sin darse vuelta. O sea, van a la misma velocidad cuando corren hacia adelante que cuando corren hacia atrás. Y las vibrisas las utilizan para ubicarse espacialmente, son pelos que tienen un mecanorreceptor en la base, y de alguna manera les sirve para, bueno, ver que no están golpeándose contra las paredes. Son fosoriales estrictos, ¿no? Viven en colonias que pueden tener entre 80, digamos, lo más común es 80, pero pueden llegar a 300 individuos,
y la colonia consiste en un sistema de cuevas conectadas por túneles de 4 centímetros de diámetro, ¿no? Y los túneles pueden estar a distintas profundidades, hasta 2 metros de profundidad, que como les decía es un ambiente muy termoestable. Ahora, estamos hablando de un roedor de 25-80 gramos, y el largo de la red de túneles que puede tener una colonia puede ser de entre 3 y 5 kilómetros. Estamos hablando de kilómetros, digamos, excavados por por individuos de 25-80 gramos. Habitan zonas semidesérticas, esto implica que los suelos son muy duros, salvo cuando llueve. Cuando llueve el suelo se ablanda, las lluvias son infrecuentes, son impredecibles, pero los túneles solamente se pueden expandir cuando el suelo está blando. O sea que mientras no hay lluvias, el sistema de cuevas no crece. Cuando llueve, se ablanda el suelo y ahí se puede expandir el sistema de túneles. Bueno, algunos estarán preguntando, ¿para qué quieren expandir el sistema de túneles? Bueno, para encontrar alimento. O sea, ¿de qué se alimentan? Se alimentan de tubérculos que pueden tener gran tamaño, que es lo que ocurre en ambientes, digamos, semidesérticos, en donde las plantas tienen estructuras de almacenamiento, y básicamente encuentran tubérculos por azar. Y para eso lo que tienen que hacer es expandir la red de túneles, y si no la pueden expandir, digamos, mueren de inanición, y cuanto más individuos colaboren en la expansión, mayor es la probabilidad de encontrar una fuente de alimento. Incluso, digamos, el uso que hacen de los tubérculos es, acá sí podríamos hablar del predador prudente o del herbívoro prudente. Básicamente minimizan el impacto sobre el tubérculo. Lo que hacen es perforan un túnel, ¿no? Para alimentarse del parénquima, pero dejan intacta la epidermis. Y eso genera un menor impacto de la planta, con lo cual pueden, de alguna manera, cosechar, entre comillas, en forma sustentable, esa fuente de alimento. No beben, todo el agua la obtienen a partir de la dieta, y obviamente es una dieta con alto contenido de celulosa, y eso favoreció una rica fauna bacteriana y la coprofagia. O sea que la comida pasa 2 veces por el sistema digestivo. Vayamos a las anomalías de esta especie, ¿no? En general, uno suele hablar de longevidad ecológica y longevidad fisiológica. Longevidad ecológica tiene que ver con cuál es la esperanza de vida, digamos, que tiene un individuo en su ambiente natural, donde hay depredadores, enfermedades, etc., mientras que la longevidad fisiológica, de alguna manera, estaría en el límite de lo que es la senescencia en condiciones óptimas, ¿no? Bueno, en condiciones naturales es muy baja. O sea, estudios a campo muestran que en 3 años el 98% de los individuos no reproductivos de la colonia desaparece. O sea, nuevamente acá lo que se hace son estudios de captura-recaptura, se ponen trampas, y cuando los individuos están sacando la tierra, porque obviamente la tierra de estos túneles que excavan va hacia el exterior, son capturados, y lo que se ve es que en 3 años prácticamente no se recapturan individuos que fueron capturados previamente. Y no es, digamos, que hayan pasado el estatus reproductivo o que hayan dispersado exitosamente. Ahora, cuando estos individuos se llevaron al laboratorio, porque obviamente estudiar estas ratas topo en zonas semidesérticas de África no era lo más amigable, entonces el grupo que comenzó sus estudios de la Universidad de Cornell lo que hizo fue crear una colonia en la universidad, y eso ocurrió a principios de los 80, ¿no? Del siglo pasado. 1980 fue el primer trabajo que planteó la eusocialidad en esta especie. Y lo que se vio es que en la colonia experimental, luego de 24 años, el 43% de los individuos permanecía vivo.
no había ninguna evidencia de senescencia, de envejecimiento, ¿no? Y la probabilidad de morir, digamos, entre, digamos, distintas edades, entre 1 y 2 años, entre 2 y 3, era constante y muy baja. Y lo que tienen en este gráfico es un gráfico alométrico, en donde en el eje X tienen el logaritmo natural de la masa en gramos, ¿no? Esto 11 sería algo así como unas 6, 7 toneladas, que es lo que pesa un elefante africano. Y lo que ven es cómo al aumentar la masa corporal en general, aumenta la longevidad. Bueno, este punto que está acá es la rata topo. O sea que la longevidad que ustedes esperarían para un individuo de esta masa, digamos, sería aproximadamente de menos de 5 años, 3, 4 años. Y tiene una longevidad de 30 años. O sea que es un punto fuera de la recta alométrica, un outlier, como suele decirse. Bueno, esto que tienen acá es una curva de supervivencia de la colonia, todos los individuos que estaban vivos a tiempo cero, y cómo van, cuántos individuos van sobreviviendo, y lo que tienen es que, bueno, 24 años después, el 43% estaba vivo. La otra particularidad que tienen es que hasta 2016, de principios de los 80 hasta 2016, no se habían registrado casos de tumores en animales que tenían hasta 32 años de edad. En el 2016 se registraron 2 casos en poblaciones en cautiverio. Y obviamente esto generó muchísima atención porque, de alguna manera, estábamos ante un modelo contra el cáncer. Fíjense que, bueno, creo que no fue la primera etapa de Nature. En general, digamos, lo que tienen la mayoría de los mamíferos es un gen, digamos, que genera inhibición por contacto, ¿no? Cuando las células entran en contacto, se produce inhibición por contacto. Y la mayoría de los mamíferos tienen el gen P27. Las ratas topo tienen los genes P16 y P27, y el P16 actúa a menores densidades celulares que P27, o sea que tienen un doble sistema de inhibición por contacto, ¿no? Y producen un compuesto, el ácido hialurónico, que se acumula en la matriz extracelular y estimula el camino metabólico que induce la expresión de este gen P16. O sea, en resumen, entre las anomalías es la de no solamente ser longevas, sino tener una muy baja probabilidad de desarrollar tumores. Y como si todo esto fuera poco, toleran hasta horas de elevada hipoxia. O sea, normalmente si ustedes están en un ambiente con baja concentración de oxígeno, en unos pocos minutos mueren. Bueno, una rata topo puede permanecer horas, ¿no? Y puede tener anoxia de 18 minutos. O sea, un humano con un par de minutos está, o la mayoría de los mamíferos con un par de minutos está out, ¿no? Y durante la anoxia cambian a metabolismo de fructosa y acumulan ácido láctico en el cerebro. O sea, esa es otra de las... Fíjense que todos estos son trabajos relativamente recientes. Este fue publicado en Science, el anterior fue publicado en Nature. Digamos, bueno, y muestran de alguna manera lo anómalo que es esta especie, ¿no? Y por qué ha generado tanta atención. Entonces, yendo a lo que es el tema de la clase, que es eusocialidad, lo que tenemos aquí es que hay una colonia que tiene solamente una hembra reproductiva, ¿no? Y generalmente es la hembra de mayor edad. Y hay entre 1 y 3 machos reproductivos. Y esta hembra mantiene una relación estable con los machos por varios años. O sea que habría una reina y entre 1 y 3 reyes, entre comillas. La hembra y los machos reproductivos tienen mayor tamaño corporal que los otros individuos de la colonia. La hembra reproductiva es más larga, ¿no? Y es más larga porque cuando se vuelve reina
aumenta el espacio entre vértebras. ¿Para qué aumenta el espacio entre vértebras? Para alojar más crías, ¿no? La reina se reproduce entre 4 y 5 veces por año, más o menos cada 80 días, y la duración de la gestación dura 70 días. O sea que la hembra parió 10 días y está embarazada de vuelta. Y, digamos, una camada tiene en promedio 12 crías, hasta 27, y durante las primeras 4 semanas de vida, la reina alimenta a las crías. O sea que básicamente la reina es una máquina de procrear. Está embarazada todo el tiempo. Entre embarazo y lactancia, suma por año más de 365 días. O sea, porque cada 80 días se embaraza y tiene 4 semanas de lactancia post embarazo, y la gestación dura 70 días. Así que de alguna manera podríamos decir que tiene bien merecido su éxito reproductivo, trabaja. Dentro de la colonia lo que existen es castas, o sea, hay una reina, reyes, y hay individuos no reproductivos, ¿no?, que son estériles, ¿no?, y la supresión de la reproducción nuevamente está a nivel hipotálamo hipofisario. Y a diferencia de lo que ocurre, digamos, en himenópteros, donde las obreras son hembras, acá hay obreras y obreros, ¿no? O sea, hay machos y hembras estériles. Y ellos proveen alimento, se encargan de excavar y de mantener los túneles, se encargan de mantener el nido y se encargan de proveer alimento a las crías una vez que se independizan de la madre. Y así como en abejas ustedes tenían que, a medida que se desarrollaban, iban ocupando distintas tareas, acá también. Las obreras o los obreros más grandes excavan y repelen ataques. Y la forma de repeler ataques es directamente generando un tapón de ratas en la entrada. O sea, lo que se encuentra el depredador es que hay un tapón, digamos, y obviamente esos que están taponando mueren, pero básicamente se van, entre comillas, sacrificando y generando un tapón hasta que, bueno, el predador se va. O sea que lo que tenemos es individuos que se reproducen e individuos que ayudan a los que se reproducen a producir más crías. Digamos, esto es algo que también vamos a ver en algunas especies de insectos eusociales. Hay supresión de la reproducción por parte de la reina y los machos reproductivos, pero si muere la reina, rápidamente su lugar es ocupado por otra hembra, que hasta ese momento era no reproductiva, o sea, estaba en un ciclo anovulatorio. Los machos no reproductivos tienen algo de espermatogénesis, o sea, que de alguna manera tienen una mínima actividad testicular, si bien no llegan a reproducirse. Obviamente, lo que tienen es una altísima endogamia. Esto es el resultado de que hay una muy baja probabilidad de dispersar exitosamente y que, digamos, esta especie, digamos, rechaza, digamos, no acepta, digamos, individuos de otras colonias. Tienen una altísima xenofobia, atacan y matan a individuos de otras colonias que entran en sus cuevas. Alguno dirá, ¿cómo puede funcionar algo con semejantes niveles de endogamia? Bueno, en general, el problema que tenemos con endogamia y los beneficios de evitar la endogamia es que en general nosotros, la mayoría de los animales, somos portadores de genes deleterios recesivos. O sea, si uno tiene un gen letal dominante, obviamente ese gen se elimina rápidamente porque es letal y es dominante. Si es un gen deleterio, o sea, no es letal, pero reduce el fitness y es dominante, también se elimina rápidamente porque es dominante. Ahora, ¿cuál es el problema con los recesivos?
El problema con los recesivos es que a medida que disminuye la frecuencia, la probabilidad de que se expresen en homocigosis es muy baja. Si la frecuencia es del 1% en la población, bueno, la probabilidad de que tengan un homocigota es 1% al cuadrado, o sea, es 1 en 10.000, ¿no? Eso es lo que nos dice Hardy-Weinberg. Con lo cual, todos nosotros somos portadores de genes deleterios recesivos. Si nos apareamos, la probabilidad de aparearse con otra persona que sea portador de un deleterio recesivo es muy baja. Pero si nos apareamos con un hermano, la probabilidad de que tenga ese gen deleterio recesivo es del 50%. Entonces, esa es la principal explicación para la evitación de la endogamia, que es una forma de, y hay muchísimos trabajos que muestran que apareamientos endogámicos implican un menor éxito reproductivo que apareamientos exogámicos. Ahora, ¿qué ocurre si hay endogamia durante mucho tiempo? Bueno, esos recesivos se van purgando. Y llega un momento que se eliminaron esos deleterios recesivos. Y entonces no hay un costo de aparearse con individuos emparentados. Obviamente, hay una baja variabilidad genética y cuando las condiciones ambientales cambian, esa población está en peores condiciones que una población con mayor variabilidad genética. Pero se eliminó el problema de esa carga de deleterios recesivos. Que eso sería un poco la explicación de cómo esta especie, digamos, funciona con semejantes niveles de endogamia. Y bueno, también hay algo así como un morfodispersor, que son machos más grandes y gordos, que no hacen nada en la colonia, intentan copular con hembras de otras colonias en vez de matarlas, y bueno. Sobre esto, digamos, hay bastante más, pero le estoy dando un resumen como para que vean lo extraordinario de esta especie. Entonces, ¿por qué evolucionó la eusocialidad en ratas topo? Bueno, son roedores sociales que viven en zonas con sequías muy prolongadas y lluvias impredecibles. Como les decía, esta red de túneles solamente se puede expandir cuando al menos llueven 25 milímetros. Y las plantas que tienen órganos de reserva subterráneos suelen tener distribución agrupada en parches, ¿no? Básicamente, colonias con mayor número de individuos tienen una mayor probabilidad de encuentro con parches de alimento. Y lo que se ve es que las características, digamos, del ambiente, digamos, en donde se desarrollan estas especies son pocas lluvias, lluvias impredecibles. Esta línea punteada indica la mínima cantidad de precipitación como para que el suelo se ablande y permita la expansión de los túneles, y esto de alguna manera generó una presión ecológica que para sobrevivir en ese ambiente solamente eran posibles especies que vivían en grupos grandes. Alguno dirá, bueno, ¿por qué no cría comunal en vez de eusocialidad? Bueno, podríamos discutir, y en la clase próxima vamos a discutir posibles rutas para evolución de la eusocialidad en insectos que podrían aplicar a este caso. Yo, por último, quería mencionar algo que para mí, esta es una historia no muy conocida, digamos, yo cuando la descubrí quedé realmente fascinado. La conocía, pero no con este nivel de detalle. En los años 70, ¿no? Un señor que se llamaba Richard Alexander, de la Universidad de Michigan, que era un biólogo evolutivo, ya en los 70 se sabía, digamos, que existía eusocialidad en insectos, había sido muy estudiada la eusocialidad en insectos, existía un marco teórico para entender la eusocialidad en insectos, pero no se conocía ningún ejemplo fuera de insectos. Entonces, este señor dijo, bueno, propuso un modelo con características que debería tener un hipotético vertebrado eusocial. Él dijo, bueno, si existe un vertebrado eusocial, debería tener estas características. Y Alexander dijo, ese hipotético vertebrado debería habitar un nido que fuese seguro, expandible y cerca de una fuente de alimento que pudiera obtenerse con bajo riesgo. Las características del nido sugerían que ese vertebrado debería ser completamente subterráneo y que además debería ser un mamífero, más específicamente un roedor.
porque hay muchas especies de roedores cavícolas. La fuente de alimento de ese roedor debería ser grande, digamos, grandes raíces o tubérculos, y ese hipotético roedor debería tener predadores que fuesen capaces de entrar a las cuevas, pero que pudieran ser repelidos por actos heroicos de algunos miembros de la colonia, y debería vivir en zonas tropicales semiáridas, ya que en esas zonas las plantas producen raíces y tubérculos más desarrollados. El suelo debería ser arcilloso, duro, para evitar depredadores excavadores, y estas características sugerían que deberían ser zonas de bosques abiertos o matorrales en África. Este señor dijo eso cuando no se sabía de la existencia de este roedor. La verdad que si hubiera intentado adivinar qué número de lotería salía, hubiera sido más sencillo que predecir la existencia de este roedor. Bueno, la historia es que este señor que trabajaba en insectos y trabajaba en eusocialidad, tipo anécdota, comentaba en sus charlas las características de este hipotético vertebrado social. Y en una de esas charlas que dio en una universidad de Estados Unidos, había un mastózoólogo, Terry Vaughan, que le dijo que la descripción que él hacía coincidía casi perfectamente con una especie que era Heterocephalus glaber, y le sugirió que se contactara con Jennifer Jarvis, que era una especialista en el tema. Jarvis trabajaba con Heterocephalus glaber, pero no había ni imaginado el tema de eusocialidad. Empezó a hurgar un poco en la especie y un par de años después salió el primer trabajo donde describe eusocialidad en esta especie. Así que para aquellos que dicen que la biología no tiene capacidad predictiva, me parece que este es un ejemplo como para mostrarlos que en algunos casos tenemos una capacidad predictiva que supera incluso a la de los físicos. Bueno,